Primeros auxilios. Metodología básica de procedimiento para la capacitación masiva. Todas las personas pueden sufrir un accidente, y tomando como base de que cada 2 personas, una cualquiera de ellas puede ser la víctima, se justifica y se hace necesario que todas las personas conozcan cómo prestar los primeros auxilios. En el trabajo, el hogar, el tránsito, el deporte y cualquier otro tipo de actividad que el hombre desarrolle, deben extremarse las medidas preventivas, considerando a la prevención como la más eficaz manera de evitar los accidentes. El accidente y sus consecuencias pueden ser leves o llegar a producir la incapacidad y hasta la muerte de las personas, de no mediar, en la gran mayoría de los casos, la adecuada prestación de los primeros auxilios. El auxiliador o socorrista no es un médico y debe actuar ante la ausencia médica en caso de emergencia, con la mayor serenidad, rapidez y aplicando un procedimiento que contemple estas 3 acciones principales. Proteger a la víctima, alertar solicitando ayuda, auxiliar a la víctima. Cada situación tendrá como contrapartida un procedimiento prefijado, que debe ser conocido y memorizado por el auxiliador, y practicado la mayor cantidad de veces que le sea posible. Ante una situación que presente la persistencia de un riesgo que pueda poner en peligro la vida de la víctima por electrocución, el procedimiento adecuado será suprimir la causa, cortando la corriente. Ante la imposibilidad de hacerlo, desprender a la víctima de la corriente eléctrica, utilizando cualquier elemento no conductor y nunca tomando a la víctima en forma directa, a efectos de evitar el contacto. Para poder cortar el suministro eléctrico es necesario tener conocimiento de la ubicación de los interruptores en el ámbito de trabajo. Muchos de los interruptores se encuentran próximos a las máquinas que se encuentran dentro del taller. Es oportuno saber que hay interruptores maestros o generales que alimentan tales instalaciones como luminarias u otros sectores como por ejemplo baños, oficinas, salones, bar, preceptoría, etc. Ante una situación que presente riesgos persistentes como inundación, incendio, derrumbe u otra causa que pudiera poner en peligro la vida de la víctima, el procedimiento adecuado será alejar a la víctima del peligro. De no presumirse fractura de columna, el traslado responderá al mayor criterio del auxiliador, pero de presumirse posible fractura de columna, el traslado se deberá efectuar de la forma más rígida posible, a efectos de evitar el desplazamiento de los huesos de la columna vertebral, que puedan lesionar la médula espinal. Si la víctima habla y no siente ningún dolor en la espalda, puede considerarse que no existe fractura de columna. Si la víctima habla y manifiesta dolor de espalda, o no habla y ha sufrido una caída o un golpe, se deberá considerar una posible fractura de columna, y como medida preventiva, trasladarlo en forma rígida para alejarlo del peligro. Ante una situación en que la víctima no hable y no respire, riesgo de asfixia, y en caso de no comprobarse pulsaciones, y habiéndose verificado dilatación extrema de pupilas, paro cardíaco, el procedimiento adecuado será suministrar aire por medio de la respiración artificial y aplicar, en su caso, masaje cardíaco externo. Ante una situación en que la víctima hable o no hable y presente pérdida abundante de sangre, evidenciando una hemorragia externa, el procedimiento adecuado será detener la pérdida de sangre por compresión directa, por compresión y si no se puede lograr por este medio, aplicar como última medida un torniquete. Ante una situación en que la víctima hable y sienta dolor en cualquier parte del cuerpo que haga presumir una fractura de huesos, el procedimiento adecuado será la inmovilización de la parte del cuerpo afectada. Si el dolor es en la espalda y no existe riesgo que obligue a su traslado, el procedimiento adecuado será no mover a la víctima y esperar ayuda especializada. Ante una situación en que la víctima hable o no hable y presente piel enrojecida,
lacerada o se encuentra en contacto directo con fuentes de calor o productos químicos, el procedimiento adecuado será higienizar, neutralizando los efectos causantes de las quemaduras, sofocando, enfriando, lavando con abundante agua y retirando con el mayor cuidado la ropa que estuviera embebida en productos químicos. Recuerde los 3 pasos a seguir: proteger, suprimiendo la causa y, en su caso, trasladando a la víctima lejos del peligro; alertar, solicitando ayuda médica y cualquier otro tipo de ayuda necesaria; y auxiliar, determinando para cada situación que se presente la necesidad de suministrar aire, aplicar masaje cardíaco externo, inmovilizar, detener la pérdida de sangre y higienizar la piel, neutralizando los efectos de los distintos agresores. ¿Cómo proceder? El aparato circulatorio es un conjunto cerrado, compuesto por arterias, venas y capilares, en el que se intercala un órgano bombeador, corazón, que está dispuesto para la circulación de la sangre. Este aparato permite que el oxígeno y las sustancias nutritivas vayan a todo el cuerpo. Por el corazón de una persona adulta pasan alrededor de 14.000 litros de sangre en 24 horas, y la longitud total de los vasos sanguíneos del cuerpo humano superan los 160.000 kilómetros. La cantidad de sangre de una persona adulta es de aproximadamente 6 litros, y una hemorragia arterial grave puede producir la muerte en pocos minutos. El control de hemorragias debe intentarse en primera instancia por medio de presión directa sobre la misma herida, utilizando para tal fin una almohadilla, tela o gasa lo más limpia posible. De no ceder la pérdida de sangre, se ejercerá presión con los dedos sobre los siguientes puntos que se encuentran en ambos lados del cuerpo. Presione con los dedos sobre el cuello al lado de la tráquea y contra la columna vertebral, arteria carótida, para detener hemorragias en el cuello o la cabeza. Controle el paso de la sangre al cerebro, dado que puede ser peligroso detener la misma por más de 4 a 5 minutos. Presione detrás de la clavícula contra la columna vertebral, arteria subclavia, para detener hemorragias alrededor del hombro o del costado interior del brazo. Presione en la cara interna del brazo, en la mitad entre el hombro y el codo, arteria humeral, para detener hemorragias del brazo hacia abajo. Presione con la base de la mano en la hendidura del muslo, entre la parte superior del muslo y el abdomen, arteria femoral, para detener hemorragias en los miembros inferiores. De no poderse controlar las hemorragias por presión directa, y solo como último extremo, se recurrirá a la aplicación de un torniquete. El torniquete se aplicará en el brazo o el muslo, colocando algo debajo de él, a manera de almohadilla firme, pero no dura, para proteger la arteria y disminuir la presión. Átense las puntas del torniquete con un nudo sencillo, y sobre este colóquese un palito u otro elemento similar, sujetándolo con un nudo doble. Para apretar el torniquete, se da vueltas hasta obtener una presión que haga cesar la hemorragia. El método corriente aconseja aflojar la presión del torniquete brevemente cada 15 a 20 minutos, pero sin quitarlo de su sitio. Nunca debe utilizarse para el torniquete ni cuerda ni alambre u otro tipo de elemento cortante. El sistema óseo que sostiene y da forma al cuerpo protege además a manera de caja los principales órganos vitales. El cuerpo humano cuenta con más de 200 huesos en la conformación de su estructura. Las fracturas de los huesos pueden ser, entre otras, simples, desplazadas o expuestas.
y el procedimiento más adecuado para la prestación de los primeros auxilios consiste en lograr la inmovilización de las partes afectadas. La inmovilización de los huesos se logra mediante el entablillado con férulas de madera, cartón fuerte o material similar, manteniéndolos en el lugar mediante vendas o trozos de géneros. En el caso de miembros inferiores, y no contándose con otros medios, la pierna sana puede servir para inmovilizar la otra pierna, ajustándolo a la misma. En todos los casos, se debe evitar el movimiento de la víctima, no intentar cambiar de postura a la persona lesionada hasta conocer exactamente la naturaleza de su lesión, no permitirle que se siente o se mueva hasta obtener la seguridad de que de ello no pueda resultar ningún peligro. Debe tenerse mucho cuidado con las posibles fracturas de la columna vertebral, dado el peligro que representa el daño que pueda causarse a la médula espinal. Un mal procedimiento puede agravar la situación y causar daños a veces irreparables al accidentado, como ser la parálisis con carácter irreversible. En el caso de presunción de fractura de columna vertebral y de no existir riesgo persistente que obligue al traslado de la víctima, deberá considerarse el no moverla como procedimiento más adecuado. El cuerpo humano está totalmente cubierto de piel, en porcentajes del 18% para la frente y el dorso del tronco, un 9% para cada brazo, un 18% para cada pierna y un 9% para la cabeza. Las quemaduras se determinan en grados, según la profundidad de su acción sobre la epidermis, dermis y tejidos profundos, considerándolas en ese orden como de primer, segundo y tercer grado respectivamente. Dado que si las quemaduras afectan a un importante porcentaje del cuerpo, pueden llegar a causar la muerte de la víctima. La aplicación de los primeros auxilios consiste en neutralizar el efecto causado por los agresores. Es fundamental la rápida actuación en presencia de un gran quemado, evitando por cualquier medio disponible, sofocación, enfriamiento, etc., que el proceso de quemadura continúe. En caso de quemaduras térmicas, se procederá a enfriar utilizando agua. En caso de quemaduras químicas, producidas por contacto con ácido fuertemente corrosivo o álcalis, se tratará toda la zona afectada, bañándola con abundante cantidad de agua, para neutralizar los efectos del agente agresor. La ropa contaminada debe retirarse con la mayor suavidad, evitando arrancar la piel. Se denomina aparato respiratorio un conjunto de órganos, encargado de llevar el oxígeno hasta los pulmones, y cuya función consiste en el intercambio de gases oxígeno y anhídrido carbónico entre el organismo y el medio ambiente, efectuando una mecánica respiratoria cuyo proceso se cumple mediante los movimientos de inspiración y expiración. Si esta mecánica respiratoria se suspende, por cualquier razón, puede sobrevenir la muerte de la víctima en pocos minutos. Ante la ausencia de respiración, debe iniciarse rápidamente la respiración artificial. El método boca a boca comprende 6 principales pasos. Paso número 1. Verifique el área antes de actuar y diga área segura. La RCP, respiración cardiopulmonar, nunca se debe realizar en una persona que esté consciente o respirando. Para determinar si la persona está consciente, se le pregunta con voz fuerte si está bien
y se le sacude firmemente. No se debe mover a la víctima si hay evidencia de una lesión seria como huesos rotos o sangrado, aunque realmente es más importante verificar que la persona pueda respirar. Si no se obtiene respuesta, se coloca a la víctima boca arriba y se libera la vía respiratoria, colocando la palma de la mano en la frente de la víctima. Se empuja la frente hacia atrás. Se utiliza la otra mano, la cual debe estar ubicada al lado de la mandíbula, para levantar la barbilla hacia adelante. Recuerde verificar que la vía respiratoria quede abierta. Paso número 2. En caso de sospecharse que la víctima tiene una lesión en el cuello, no se le debe inclinar la cabeza, sino colocar las manos al lado de las mejillas y alarle la cara con los dedos índices hacia la persona que realiza la maniobra. Luego, se examina dentro de la boca y se limpia con los dedos cualquier desecho que se encuentre. Paso número 3. Después, se determina si la víctima respira, observando primero si su pecho se mueve, o acercando las mejillas a su boca para sentir el aire exhalado o si se escuchan ruidos. Si no se encuentra ninguno de estos signos, se debe comenzar la respiración boca a boca. Paso número 4. Se inclina la cabeza de la víctima hacia atrás, se obstruye el paso de aire por la nariz tapándola con los dedos. Se efectúa una inspiración profunda, se coloca la boca sobre la boca de la víctima y se exhala. Este procedimiento se repite contando 4 segundos y se repite en el 5.º segundo, y a medida que se exhala el aire, se observa si el pecho de la víctima se eleva. Paso número 5. Se verifica el pulso de la víctima colocando los 2 primeros dedos en su cuello, justo al lado de la manzana de Adán. Si la persona tiene pulso pero aún no respira, se debe continuar con la respiración boca a boca. Se busca con la vista a alguien que pueda llamar a una ambulancia, sin dejar que la cabeza de la víctima se baje. Se alza la otra mano y se avisa. Se debe continuar con la respiración boca a boca hasta que llegue la ayuda médica o la víctima comience a respirar por su cuenta. Este procedimiento se realiza de 12 a 15 veces, mientras que la persona que lo hace cuenta los segundos. Paso número 6. Este paso es el más importante de todos, debido a que si la víctima ha pasado muchos minutos sin respirar, se debe presumir un posible paro cardíaco. Si aún no hay pulso, se deben iniciar las compresiones cardíacas. Se coloca el borde posterior de la palma de la mano sobre el pecho de la víctima, donde se localiza la punta del esternón, justo arriba de la V corta formada por las costillas. Se coloca la otra mano encima de la mano, que está sobre el pecho de la víctima con los dedos entrelazados, manteniendo los brazos extendidos y los codos cerrados. Se empuja hacia abajo con ambas manos, haciendo un movimiento de bombeo. Si la víctima es un adulto, este procedimiento se realiza 15 veces, mientras la persona que lo hace cuenta 1001, 1002, 1003, etc. Se efectúan 2 insuflaciones, luego se realizan 15 compresiones cardíacas más y se repite este patrón. Si la víctima es un niño, se usa el mismo procedimiento, pero solo se realizan 5 compresiones seguidas de una insuflación, en lugar de las 15 compresiones y 2 insuflaciones que se realizan en los adultos. Después de 4 ciclos, se verifica si hay respiración y pulso, y se continúa con este patrón hasta que la ayuda médica llegue o la víctima comience a respirar por sí sola. Recuerde nunca dejar solo a la víctima. Recuerde la siguiente relación de situación y procedimiento: aire, suministrar; sangre, detener; huesos, inmovilizar; piel, higienizar; paro cardíaco, aplicar masaje cardíaco externo. Y memorice los principales puntos a tener en cuenta para la práctica de los primeros auxilios: proteger a la víctima; alertar solicitando ayuda; auxiliar a la víctima.